Chicama.p. Noticias del Valle Chicama. Colegio de Abogados de Libertad 1583. Señora mediante por un día mayor de 1888. Señor abogado. Buenas tardes, señor juez. En representación del querellado Greco y 2 días, abogado Luis Alberto Villanueva Vázquez, registro CAL 5628. Siguiendo con el desarrollo del señora juez, para iniciar la audiencia, en primer lugar tenemos que, como se ha venido dando sucesivamente el juicio oral desde su inicio, el querellado ha venido sosteniendo su defensa tanto como querellado como abogado. Es más, no se encuentra presente en juicio y no existe un documento donde él haga saber que su defensa ahora se la ha encargado a otro abogado diferente en la secuela del presente proceso. Antes de evitar cualquier nulidad, mi parte solicita que se haga referencia a este hecho antes de iniciar el juicio oral. El día de hoy, en horas de la mañana, un patrocinado presentó un escrito solicitando que la presente audiencia se reprograme en base a lo que a continuación voy a informar, ¿no? Que con fecha 10 de agosto del 2012, mediante oficio 012-2011-2012 del congresista Elías Rodríguez Zabaleta, y patrocinado como un reconocido abogado, periodista y director de Canal 11, ha sido convocado a una reunión sobre el tema de seguridad ciudadana en el despacho del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Recordando además que hace aproximadamente 15 días él también fue convocado como panelista. Es ahí la importancia, ¿no? Debemos tener en cuenta que el problema de la seguridad ciudadana es un tema relevante. Ese tema simplemente la justificación por la cual, en todo caso, su condición de abogado no puede estar presente. Claro, entonces esa es la justificación para la cual estamos nosotros adjuntando el original del oficio de invitación, así como los pasajes de ida y vuelta, ¿no? Con lo cual acreditamos que mis patrocinados no quieren regular la justicia porque el viaje es solamente ida y vuelta, y estamos en el anexo 2 y 3 que el escrito que hemos alcanzado, por lo que solicito a ustedes por equidad claro y fundada nuestra pedido. Señor juez. Sí, señor abogado, ¿usted va a representar en esta audiencia al señor abogado querellado o es que está pidiendo la reprogramación? No, ahí precisamente yo estoy firmando el escrito, si usted puede revisar el documento que por lo menos hasta ese momento no se llegado. Claro, eso lo hemos ingresado a eso de las 9 de la mañana. El escrito que se presenta al día siguiente de hace un entrega en el juzgado. Señora juez, no tratemos de tergiversar ni hacer maniobras dilatorias que no convienen al caso. Simplemente en la parte querellante, a través de quien habla, esté poniendo que el abogado tiene oficialmente designación como abogado defensor en el presente proceso. Pues no existe hasta ahora un documento idóneo que nos permite establecer de manera fehaciente, clara y contundente que el señor abogado que viene a representar al querellado sea realmente su abogado. Es más, él nos hace mención a un escrito que lo ha suscrito como abogado. Y teniendo en consideración que desde el inicio del juicio oral, valga la redundancia, lo ha repetido inicialmente, se ha precisado de manera concreta que el abogado defensor del mismo querellado es el mismo querellado, valga la redundancia, como abogado. Y no existe otro abogado más, no existe ni siquiera abogado en conjunto ni defensa conjunta, tal como señala el artículo 83 del Código Procesal Penal. Es decir, nos encontramos en estos momentos frente al tamiz, desde que una etapa inicial está siendo corroborado con la presencia de un abogado que no está acreditado en autos como abogado del querellado Greco Quiroz Díaz. Señor abogado, ¿está usted designado por el querellado como su abogado defensor mediante algún documento? Claro, señora, precisamente en el escrito de hoy estamos ahí acreditados, nosotros estamos en la presentación del querellado. Bueno, en ese sentido vamos a, señor asistente, a solicitar el escrito
que debe contarse en este país. Vamos a suspender la audiencia por 5 minutos. Señora juez, atendiendo que estamos en la etapa procesal, donde se tiene que determinar si el abogado que ha concurrido, expresando que es abogado del querellado Greco Vladimir Augusto Quiroz Díaz, está personado correctamente al proceso. Tengo a la vista el escrito presentado por el querellado y solamente para referirme al tema completo del apersonamiento. No existe en el escrito, de manera textual, que el abogado ausente en este acto esté cediendo o incorporando como abogado defensor al letrado que aparece hoy día representándolo en esta audiencia. De manera concreta no existe nada, simplemente hay 2 firmas de abogados y lo único que está pidiendo es reprogramación de audiencia y juicio oral, más no si es que el abogado lo va a defender de manera conjunta, como sí lo ha probado la parte querellante en su oportunidad, y si la ausencia de él debe incorporarse al abogado que aquí suscribe, que debe ser el señor Luis Villanueva Vázquez como abogado defensor. No lo dice el escrito. Consecuentemente, consideramos que el actuar del debido proceso es muy importante en esta secuencia de juicio oral, donde los abogados tienen que estar correctamente acreditados para ejercitar la defensa conforme lo señala nuestro reglamento procesal penal. Es así que, no habiendo acreditado el querellado Greco Quiroz Díaz desde el inicio del proceso, mantener una defensa conjunta conforme lo señala nuestro reglamento procesal penal, y solamente se acreditó él como abogado en su propia defensa, consideramos que la acreditación del abogado no está suficiente en el proceso, por lo cual su parte no le debe dar intervención en el presente proceso oral. ¿Qué es lo que solicita, señor abogado? Que solicita su despacho se declare reo contumaz al querellado Greco Vladimir Augusto Quiroz Díaz, partiendo de esta secuela y esta cerveza. ¿Tienen la calma o desalojan la sala? Sigo con la exposición, señora juez. La declaración de contumacia en nuestra doctrina se establece con 3 elementos importantes, con los cuales nosotros vamos a demostrar que aquí simplemente se está entorpeciendo la continuidad del proceso. El primer elemento es la existencia de un proceso judicial claramente establecido. Se prueba con este juicio oral que existe un proceso judicial. El segundo, con el conocimiento por parte del imputado de la existencia de dicho proceso. Creemos que al inicio del juicio oral, el querellado imputado en este proceso conocía perfectamente cuáles eran las condiciones, las regulaciones, las limitaciones y a la vez las citaciones al proceso. Es más, si nosotros hacemos simplemente un recuento a los hechos, y este proceso viene de un proceso quebrado, y se ha quebrado el proceso, ¿por qué? Porque el querellado, justamente poniendo documentos ineficaces, ha logrado postergar inusitadamente la continuación del juicio oral, de esta manera alargando el proceso en un término mayor a los 8 días hábiles, y quebró el primer proceso. Entonces, en este momento parece ser que él está buscando nuevamente la secuencia de quebrar el juicio oral, conforme lo estamos probando. Y este es un hecho ya que se ha demostrado con anterioridad al escrito que presenta. Y estando al límite, podemos decir que nuevamente vamos a estar quebrando este proceso y reiniciando el juicio oral, simplemente por darle cobertura a este señor querellado, quien, haciendo uso de un documento, sabe Dios si será verdadero o no, ha presentado un documento nuevamente para demostrar, como lo vuelvo a repetir, válidamente, que él no está impedido para continuar en el proceso. Este documento no impide en nada su presencia en el presente proceso, al cual ha sido combinado y citado. Y finalmente, el elemento más importante, como lo he vuelto a recalcar al inicio, en esta solicitud de contumacia, que es la voluntad cierta o presunta de apersonarse a dicho proceso. Hemos visto que con un simple escrito, con un abogado no acreditado al proceso, se presenta un documento y simplemente se quiere hacer desconocer la situación de la juzgadora, se quiere burlar del órgano jurisdiccional y nuevamente permitir un apartamiento innecesario y ilógico, y lo único que llega simplemente es a contravenir claramente
el principio procesal de celeridad que tiene que darse este proceso. Venimos de un juicio quebrado, señora juez, los elementos creo que son contundentes, el documento presentado no enerva ningún efecto legal, es más, es una fotocopia simple que no sabemos si está cierta con la realidad, por lo cual el pedido claro y expreso, conforme nos señala nuestra norma, atendiendo que somos querellantes particulares constituidos en juicio oral, solicitamos que se le imponga al querellado Greco Vladimir Augusto Quiroz Díaz la declaración de contumacia con los efectos legales que dicha declaración conlleva de manera judicial. Solicitando la reclamación de la audiencia de juicio oral. Habiendo hecho presente un señor abogado defensor que se identifica como Luis Villanueva, ¿no es cierto?, que es el que firma el escrito de reclamación de la audiencia, que sin embargo no aparece que haya sido designado como abogado defensor del querellado. La presente querella de acción privada, estamos pues ante un caso sui generis donde el acusado también asumió su defensa. Que de conformidad con lo prescrito en el artículo 359 del Código Procesal Penal, en el inciso 4, señala: si el acusado que ha prestado su declaración en el juicio o cuando le correspondiere se acoge al derecho al silencio, deja de asistir a la audiencia, ésta continuará sin su presencia y será representado por su defensor. Si su presencia resultare necesaria para practicar algún acto procesal, será conducido compulsivamente. Como lo había referido, pues, en este caso especial, el abogado defensor es asimismo el querellado y está asumiendo su defensa, en el supuesto de que tuviera un abogado defensor diferente al de su persona, tal como le he señalado, el acusado puede perfectamente dejar de asistir a las audiencias, inclusive hasta el Código establece dictar una sentencia sin que esté presente. En este caso, el mismo acusado, en su condición de acusado, está perfectamente facultado por la ley a no concurrir al acto de la audiencia, pero esto sí, a ser representado por su abogado defensor. Eso lo conocemos todos los que conocemos de derecho, valga la redundancia. En esta situación, si bien es cierto, se está haciendo presente un abogado defensor que lo representaría, pero que sin embargo no ha sido presentado conforme a ley, no se tiene la plena certeza, aunque se puede presumir por cuanto está firmando un escrito presentado por el acusado. En ese sentido, el juzgado no puede, porque así la ley lo establece, declarar contumacia a un acusado cuando éste ha prestado su declaración o ha manifestado su voluntad de guardar silencio. El querellado, en la sesión anterior, todos hemos escuchado que se acogió al derecho a guardar silencio. En ese sentido, amparándome firmemente en la ley, de manera imparcial, eso quede claramente, puesto que este juicio se va a resolver exclusivamente en mérito a las pruebas que se han presentado y que se actúen. Vamos a tener que reclamar la audiencia para el día viernes 17 de agosto, a horas 2 de la tarde, notificando a la Defensoría Pública a fin de que designe un abogado defensor público para que sea presente en esta sala y asuma la defensa del querellado. O en todo caso, el abogado que está presente lo haga conforme lo establece la ley. Hemos concluido. Bueno, inicialmente el pedido claro de nuestra parte era, en aplicación estricta del ordenamiento procesal penal, ante la ausencia del querellado, hemos pedido la contumacia del mismo. ¿Por qué? Porque el impedimento que él estaba indicando, que era un impedimento real, aparentemente para el querellado Greco Quiroz Díaz, no lo fue para tal en su presencia ante el juzgado, porque ese oficio supuestamente que le ha enviado Elías Rodríguez Zabaleta,
que es el congresista de la República, para una supuesta reunión para el día de hoy, me parece que es un documento falso, un documento que no tiene eficacia jurídica, por cuanto había sido, conforme lo dijo el abogado que ha participado hoy día representando supuestamente a Greco Quiroz, lo habían bajado del internet de un correo electrónico y por lo tanto ese documento no tiene eficacia jurídica. ¿No cree Pero que justifique este hecho que... naturalmente no había justificación para el impedimento y la presencia de él hoy día en la audiencia. Sin embargo, atendiendo esta posibilidad, nuestra parte solicitó la contumacia en virtud de que él conocía del proceso, sabía de la citación y que había un proceso abierto como el juicio oral, que ya lo conocen ustedes expresamente. Sin embargo, la juez, como vuelvo a recalcar, ha tomado la vía del que él en la audiencia pasada, en el juicio pasado, no declaró, no prestó declaración. Y atendiendo al articulado del ordenamiento procesal penal, sí existe una posibilidad de que en caso que el acusado, en este caso querellado, no declare en juicio, pueda llevarse o continuarse el juicio oral incluso hasta su acusación y su sentencia final sin la presencia de la persona que no ha declarado en juicio, simplemente con la presencia del abogado defensor. Esto indiscutiblemente era una alternativa que podría viabilizar la juez y que lo ha hecho hoy día, justamente citando para la audiencia el próximo viernes 17, pero dejando en claro que si la juez ha hecho entender que ese es el artículo con el cual va a continuar el juicio oral, el día viernes se va a realizar la audiencia y va a terminar la actuación de los medios de prueba, porque naturalmente al convocar mediante ese articulado se establece que con la presencia o sin la presencia de Greco Quiroz el juicio termine ese día. Chicama.p. Noticias del Valle Chicama.